¿Qué tal y bendiciones? Te saluda tu amigo el pastor Fermín Trejo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. La pregunta que tenemos en la mesa es, ¿todos debemos hablar en lenguas? Esa es la pregunta que surge el día de hoy. En la palabra de Dios, en Primera de Corintios, capítulo número 14, versículo número 5, nos dice así. Este es Pablo hablándole a la iglesia que estaba en Corinto. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia, reciba edificación. Un punto bien importante aquí que quiero resaltar. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros en este pasaje? Pablo quiere dar un punto que dice así: ¿cuál es la diferencia entre profetizar y entre hablar en lenguas? Pablo menciona en muchas de sus cartas que el profetizar es importante y es un poquito más importante que el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque él dice que si a menos que alguien interprete las lenguas para que la iglesia reciba bendición. En cuanto a la profecía, es cuando nosotros hablamos y hablamos en un lenguaje entendible para todo el ser humano. Por ejemplo, nosotros miramos en el libro de Hechos, capítulo número 2, en el derramamiento del Espíritu Santo. Dice que había gente de todas partes que venían a Jerusalén a adorar en el día de Pentecostés. Y de repente el Espíritu Santo llenó a todas aquellas personas y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y dice que cada uno de ellos los escuchaba hablar en su propio lenguaje. ¿Qué es lo que pasó ahí? Primero, pasó que el Espíritu Santo trajo ese poder a los discípulos, a los apóstoles, para que ellos pudieran hablar en esas lenguas y estas personas que habían llegado a adorar pudieran entender el mensaje del Evangelio. Entonces el Espíritu Santo se manifestó en este tiempo con el propósito de que esta gente pudieran entender el propósito por cual ellos venían a Jerusalén. Acordémonos que ellos venían a Jerusalén a adorar porque era la fiesta de Pentecostés, pero ellos venían a adorar lo que normalmente ellos hacían cada año. Pero en este año fue algo bien importante y especial porque el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes y empezaron a profetizar. Empezaron a hablar en esas lenguas y por lo tanto ellos escuchan este mensaje y producto de eso es que Pedro empieza a predicar y se gana el primer grupo de personas que la Biblia dice que son 3,000 personas que se convierten en aquel momento y es el primer fruto que se encuentra por lo que se estaba haciendo en aquel momento. El Espíritu Santo dio las lenguas para que estas personas entonces pudieran entender el mensaje. En resumen, entonces, el Espíritu Santo dio las lenguas para que estas personas pudieran entender el mensaje y ellos pudieran atender a ese mensaje. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si una persona en la iglesia debe hablar en lenguas, que lo puede hacer, pero si lo hace tiene que haber un intérprete, tiene que haber una persona que interprete lo que está hablando. En cambio, por otra parte, él dice, yo creo que es mayor el que profetiza, porque el que profetiza lo habla. Y esto Pablo está haciendo alusión a los profetas del Antiguo Testamento, que ellos se paraban en los pueblos, se paraban en las ciudades y empezaban a profetizar en un lenguaje entendible para todo el género humano. Es decir, para todas las personas que estaban escuchando, ellos podían entender esta profecía. Pero cuando una persona profetiza o habla en lenguas y no es entendible, es un poquito más complicado. Entonces, es decir, Pablo dice, si habrá alguien que interprete las lenguas, entonces sí está bien. Entonces, ¿por qué Pablo tiene un conflicto con la iglesia de Corintios? Muchos de ellos se sentían superiores al tener el don de hablar en lenguas. Ahora, si hacemos la pregunta a nosotros, ¿para qué los beneficia el día de hoy el hablar en lenguas? ¿Será posible que todos necesitamos hablar en lenguas? La respuesta es no. No todos necesitamos hablar en lenguas y no todos es el propósito hablar en lenguas, porque unos vamos a profetizar y vamos a profetizar en un lenguaje entendible para el humano. Otros van a hablar en lenguas, pero lo que Pablo dice y la tesis del apóstol Pablo en este caso dice que si usted va a hablar en lenguas, hable para edificación
para usted mismo, hable para que usted mismo sea edificado ante el Espíritu Santo. Si no hay alguien quien interprete las lenguas, entonces cállese y deje que alguien en un lenguaje humano pueda dar una profecía o pueda dar una palabra de exhortación a la iglesia. En resumen, no todos entonces somos llamados a hablar en lenguas. Dios te bendiga. Este fue tu amigo, el pastor Fermín Trejo. Hasta la próxima.